Vamos ahora con la primera información del ámbito internacional, que obviamente tiene que ver con la crisis en Gaza. Una situación que se complica día a día. Hay que hablar ya de más de 1.600 muertos. Un ataque israelí con tanques cerca de la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, provocó al menos en ese ataque 40 muertos, según estimaciones locales. Desde el otro lado de la frontera, los medios de comunicación israelíes aseguraron que un grupo de hombres armados disparó contra los soldados en el área de Rafah. Trascendió además que un soldado israelí habría sido capturado en el sur de la Franja de Gaza durante un operativo que buscaba destruir túneles. La tregua había sido anunciada en un comunicado en conjunto del secretario de los Estados Unidos, John Kerry, y del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Lo decíamos, más de 1.600 son los muertos. Esta es la situación por la que está pasando por estas horas la Franja de Gaza, Medio Oriente y un mundo expectante porque llegue la paz. Pedro Brigger. Efectivamente, Pablo, ayer decíamos de una tregua, esa tregua no se cumplió y están por supuesto las acusaciones mutuas de que fue uno o que fue el otro. Es muy difícil desde acá efectivamente verificar quién rompió la tregua y en realidad poco importa en esta situación más allá de ese detalle anecdótico de las acusaciones de que el otro es un deshonesto. Desde el gobierno de Israel dicen que los palestinos secuestraron a un soldado israelí, piden su liberación, dicen que esto fue lo que rompió la tregua. El presidente de los Estados Unidos también pidió que Hamás liberara al soldado secuestrado en alguno de los enfrentamientos. Pero muy interesante que el presidente de los Estados Unidos pide la liberación de un soldado, pero no pide la liberación de más de 30 parlamentarios palestinos secuestrados por Israel ya hace tiempo, incluso hace un mes. Y tampoco se sabe cuántos palestinos ha secuestrado Israel en este último tiempo dentro de la Franja de Gaza, porque no hay datos, no hay números, no hay identidades. Volvamos a los mapas que nos permiten comprender un poco mejor siempre lo que está pasando. Miren, acá ven la Franja de Gaza, muy pequeñita. Les recuerdo que la Franja de Gaza tiene aproximadamente unos 50 kilómetros de largo por unos 10, 12 de ancho, que acá viven apiñados 1.700.000 palestinos y que esto es apenas el 5% del territorio donde los palestinos quieren tener un Estado. Les recuerdo que los palestinos quieren tener un Estado entre la Franja de Gaza y el territorio de Cisjordania. Pero este aquí un detalle. Cisjordania no figura en el mapa. Y ustedes se preguntarán por qué. Este es un mapa del Ministerio de Turismo de Israel. Cisjordania debería figurar por acá más o menos. No figura. Para el Ministerio de Turismo de Israel, todo esto es Israel. Por lo tanto, Cisjordania no existe. Ahora, si uno va a un mapa del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí existe Cisjordania. Sin embargo, también acá hay un detalle muy interesante. Lo que ustedes ven en azul es lo que controla Israel. Lo que ustedes ven en amarillo es lo que controla lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina quiere tener un Estado independiente en todo Cisjordania y la Franja de Gaza, pero Israel no lo quiere. Por eso sigue colonizando este territorio. ¿Recuerdan que yo en muchas oportunidades les decía que Israel es como un Pac-Man que avanza? Mire, acá lo pueden ver en el mapa. Lo único que tienen los palestinos es lo que está en amarillo y el resto lo controla Israel. Obviamente un Estado independiente aquí es inviable y este es el eje del problema. No la Franja de Gaza, porque en este territorio quien manda la Autoridad Nacional Palestina en los territorios que a duras penas controlan es la OLP, no Hamás. Y ellos están en contra de la lucha armada y le piden casi de rodillas al gobierno de Israel que se sienta a negociar y el gobierno de Israel tampoco lo hace. Ese es el gran problema. Este es el territorio que Israel ocupa desde 1967 y no se quiere retirar. La excusa hoy es Hamás en la Franja de Gaza.